tardes o buenos días, dependiendo de a qué horas vean o participen de este servicio. Como parte de la introducción, yo quisiera leer en el comentario bíblico con aplicación, hablando de esta carta a los filipenses. Me gustó mucho el significado contemporáneo que le dan a este pasaje y va conectado con lo que aparece en pantalla. Pues déjenme leerles esta parte que me llamó la atención. Dice: desde el momento en que nacemos, esperamos que las personas que nos rodean cubran nuestras necesidades. El bebé llora hasta que la mamá le da de comer o le cambia el pañal. El niño pequeño se porta mal hasta que papá deja de jugar con la hermana mayor y le presta atención a él. Cuando crecen, los niños exigen tener los mismos privilegios que sus hermanos o mejores. Los adultos normalmente buscan los trabajos mejor pagados, las casas más cómodas, los coches más prestigiosos, las vacaciones más extravagantes, y están dispuestos a esforzarse mucho para lograr todo eso. Lo que empieza con un instinto de supervivencia rápidamente se convierte en una expresión de la naturaleza humana caída. Pero para que la gente pueda vivir en comunidad, este instinto se debe refrenar. Muchas de las normas, como un letrero de stop o un letrero de a tal velocidad, muchas veces esas normas son intentos de refrenar y canalizar el deseo humano de dominar a los demás. El instinto es tan fuerte y tan universal que la comunidad que pone en práctica de forma eficaz la tarea de restricción, es decir, aquellos que nos oponemos a esta tarea de restricción, dice, se autodestruye. La encarnación de Jesús, que es lo que vamos a estar hablando ahora, es la antítesis, es decir, es lo contrario a ese instinto humano de dominación. Aunque tenía acceso a todos los privilegios y poder que su identidad divina le conferían, y aunque podría haber utilizado ese privilegio y ese poder para dominar a sus criaturas, Jesús consideró su divinidad como una oportunidad de servir y obedecer. Entonces, ya pasando a lo que aparece en sus láminas, en esta parte, yo pongo que la encarnación es de las doctrinas más profundas y tal vez por nuestra misma condición pecaminosa menos comprendidas de la Biblia. ¿Cómo es posible que en Jesucristo se pueda ser al mismo tiempo Dios y hombre? No 50% Dios, 50% hombre, no. 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo nunca dejó de ser Dios. A veces decimos, bueno, Él se dejó dominar por sus criaturas. Él se dejó golpear, Él fue rechazado, entonces Él dejó de ser Dios. No. Él en todo momento siguió siendo Dios, pero no usó sus privilegios ni su poder para validar o para mostrarnos que Él es Dios. Esto es lo impresionante de la encarnación. Dice que esto tiene que ver con nuestra realidad pecaminosa y nuestro deseo de tener control, respeto, honor, hambre de poder. Y por eso en el mundo hay tanta violencia y tanta guerra y pleitos. Lo dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? De dentro. De que uno codicia, de que uno quiere controlar, uno quiere tener, uno quiere abarcar más y más. Dios es amor, lo dice la Biblia, ¿verdad?
y quiere que veamos su seguridad, su generosidad hacia nosotros. Esta doctrina es muy importante, la doctrina de la encarnación. ¿Qué significa encarnación? Ojo, no confundan con reencarnación. Encarnación es de que Dios se hace humano. Dios entra en la historia humana y dentro de unos meses vamos a estar recordando eso en la Navidad. En la Navidad. Dios se introduce a nuestra historia como un bebé y un bebé indefenso, un bebé frágil. Eso es la encarnación, que siendo Dios, siendo el creador de todas las cosas, el Señor de todas las cosas, Él se introduce. Y obviamente cualquier cosa que Él haga, menos que ser Dios o menos que actuar como Dios más bien, es humillarse. Es humillarse. Veíamos la semana pasada que el hombre, en su afán pecaminoso o en su deseo pecaminoso, decíamos la semana pasada que el pecado es desear ser Dios. En otras palabras, vivir para nosotros mismos. Satanás le dijo a nuestros primeros padres, van a ser como Dios. Serán abiertos sus ojos y conocerán todo, tanto el bien como el mal. Háganlo. Y dice la Biblia que llamó la atención, captó su atención y dijeron, wow, ser como Dios, alcanzar a esto. Ese es el deseo, a final de cuentas, de nuestra naturaleza humana. La encarnación es al contrario. Es Dios siendo Dios, se humilla para ser como nosotros, en nuestra bajeza. Así que, pensando en esta encarnación, yo quisiera dejarles 3 pensamientos de este pasaje. El primer pensamiento lo encontramos de los versículos del 1 al 4. Y vean que yo pongo aquí que la encarnación o el evento de que Dios se hace hombre para acercarse a nosotros, fíjense, se debió por lo terrible de nuestra condición pecaminosa. Ahora, aquí Pablo les está escribiendo a cristianos y les está escribiendo a una iglesia, la iglesia de Filipos. Por eso esta carta se llama Filipenses. Y en los versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: ¿hay algún estímulo de pertenecer a Cristo? Es decir, ¿hay algo que nos jala a ser cristianos? ¿Existe algún consuelo de amor? ¿Hemos encontrado algo que nos consuele de pertenecer a Cristo? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en su espíritu, en el espíritu? ¿Tienen ustedes tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Dice, entonces háganme verdaderamente feliz. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo está preocupado. A Pablo le llegaron, estando preso, le llegaron informes de lo que ocurría, de lo que pasaba en la iglesia de Filipos. Y vean, no es extraño, en muchas iglesias pasa, y esto es porque somos humanos y somos pecadores. ¿Qué pasaba en la iglesia de Filipos? Versículo dice 3, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse a los demás. Y eso es la cultura occidental. Primero tú, luego tú y al final tú. Los demás, pues si tengo tiempo o si me sobra algo, pensaré en los demás. Muchas veces la cultura en la que vivimos nos enseña a vivir para nosotros y para nuestros gustos y nuestros deleites. Es decir,
Y la Constitución lo dice, como seres humanos hechos a imagen de Dios, tenemos derechos a ser felices. Y a veces hemos malinterpretado ser felices como primero yo feliz, los demás quién sabe. Primero mi familia, que estemos nosotros bien y seguros, y son deseos buenos, y son deseos donde uno quiere proteger a los suyos. Pero ¿dónde nos olvidamos de los demás? De cómo están los demás, de cómo la están pasando los demás. Gracias a Dios, el miércoles estuvimos orando por un pastor que ni conocíamos, Gilberto Díaz, presbiteriano, que allá en el sur de México, en Chiapas, por predicar a Cristo, la comunidad, no los policías, no el gobierno, la comunidad de ese pueblo dijeron: estás violando nuestros intereses, nosotros creemos de cierta manera, y lo aprisionaron y prácticamente lo secuestraron. Pues hasta nosotros y en muchas partes del mundo llegó la petición: oren por Gilberto Díaz, oren por su vida, oren por su libertad, oren para que esté bien. Y oramos, y a mí me dio mucho gusto en esta mañana, ayer, que vi un mensaje videograbado donde hermanos de allá de Chiapas decían: hermanos, gracias por sus oraciones, Gilberto Díaz ya fue liberado. Y no nada más él, sino varios cristianos que estaban predicando en esa comunidad, una comunidad extraña allá, muy alejada de la ciudad, pero donde a la gente no le gustó escuchar algo diferente y les privaron de su libertad. Entonces, gracias a Dios que pudimos interesarnos. Sí pedimos por nuestras necesidades, sí pedimos por cosas que queremos, que nos hacen falta, pero también pudimos pensar en personas que ni conocemos, en personas que están pasando momentos difíciles, y podemos dedicar unos minutos a orar por ellos. Yo no sé cuánto tiempo dedicamos al día para pensar en los demás y dejar de pensar en mí, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, mis hijos, mi casa, mis cosas, o sea, lo mío. Y dedico un tiempo a pensar en alguien más. No como chisme, sino para encomendárselo a Dios, para ponerlo en las manos del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo está diciendo: háganme feliz dejando de ser egoístas, dejando de estar nada más centrados en ustedes. Y esto tiene que ver con el tema de la semana pasada, lo que es el pecado. El pecado nos hace egocéntricos, nos hace nada más vivir para nosotros. Y al vivir para nosotros, eso nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios, tarde o temprano nos aleja de Dios. ¿Saben cuándo nos acercamos a Dios? Cuando hay una crisis. Cuando de repente nuestro mundo entra en crisis: por favor, Dios, sácame adelante, ayúdame. Pero mientras tengo trabajo, mientras tengo sustento, mientras tengo salud, mientras todo va bien, Señor, si tengo tiempo, te voy a dedicar un tiempo. Eso es egoísmo, eso nada más es pensar en mis propios intereses. Entonces Pablo de repente mete la doctrina de la encarnación. Tal vez uno diga, bueno, la doctrina es algo tremendo. ¿Por qué entra la encarnación? Por nuestro pecado, por nuestra maldad, porque nuestro egoísmo nos alejó de Dios, nos separó de Dios. Dice Romanos 1, por cuanto no
tuvieron en primer lugar a Dios, por cuanto no reconocieron a Dios, por cuanto no le dieron la gloria a Dios, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de tal manera que dieron rienda suelta a sus cuerpos, empezaron a venerar y a adorar a la creación, dice, más que el Creador. Entonces, ese es el problema de nuestra condición humana, y lo que era un instinto de supervivencia es: necesito, denme, cúbranme, sáquenme, límpienme. Lo que era un instinto de supervivencia se convierte en un deseo dominante. Quiero que me hagan, quiero conseguir esto, quiero tener esto. ¿Por qué el otro tiene más? ¿Por qué mi hermano tiene más? Si yo soy el menor o si yo soy el mayor, ¿y por qué mi hermana tiene más? Eso es nuestra condición. Pero si no maduramos, si no aprendemos a eso, cuando llegamos a adultos, de repente decimos: ¿y por qué ese compañero le dieron la promoción? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué él tiene más sueldo que yo y yo no? Si yo tengo más antigüedad. Y así, nada más pensamos nosotros. Ahora, tal vez tú estés pensando, tal vez tú, si me pudieras decir o interrumpir, dirías: pero es que hay cosas que son justas. Déjenme decirles que vivimos en un mundo roto. Muchas cosas son injustas. Muchas cosas son terribles. Esto nos lleva al segundo pensamiento, al segundo punto. La encarnación de Cristo significó abandonar su grandeza para adoptar nuestra realidad. Yo no había pensado tanto en eso, que la encarnación de Cristo nos demuestra el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Por lo tanto, Dios, teniendo todos los derechos de decir: adórenme, sírvanme, humíllense ante mí, lo cual debemos de hacerlo, Él dice: yo me voy a entregar, yo me voy a dar a ustedes. ¿Lo merecen? No lo merecen. No lo merecen. Lo han ganado. Ni la persona más religiosa lo puede ganar. Es su gracia, es su amor. Veíamos el miércoles sobre Jefté, de que Jefté, en el libro de Jueces, él hace un voto insensato, un voto tonto. Le dice a Dios: Señor, si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofrezco en sacrificio la primera persona que salga de mi casa a recibirme. Y sale su propia hija. Y cuando sale su propia hija a recibirlo con alabanzas y adoración al Señor, él dice: hija mía, me has puesto muy triste. Yo esperaba que saliera mi criado, mi criada, lo que sea, menos tú. Y me has, casi le dice, me has avergonzado, porque me dejas sin descendencia. Y lo más tremendo veíamos, y lo vamos a retomar este miércoles, es de que, habiéndose dado cuenta que era un voto insensato, él dice: di mi palabra y la voy a cumplir. Eso es ego, eso es orgullo, eso es no conocer a Dios. Es no conocer a Dios. Nuestro Dios es un Dios de gracia, y Dios nos dice y nos recuerda: ¿sabes qué? Por más de que me prometas muchas cosas, eso no va a ganar mi favor, porque yo soy amor y yo soy generoso. Y nada va a ser, fíjate bien, nada va a ser la diferencia para que yo te ame más. Ni nada va a ser la diferencia en lo peor, en lo negativo, para que yo te ame menos.
Y veíamos, parte de lo que veíamos el miércoles, es de que probablemente Jefté cumplió el voto y mandó a sacrificar a su hija porque tenía miedo que si no cumplía, Dios lo iba a matar. Porque no conocía al Dios de gracia. Entonces, significó que él abandonara su grandeza. Versículos del 5 al 8 de este pasaje, Filipenses 2, nos dice lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Es decir, Dios no dijo, o Jesucristo no dijo, ellos necesitan ayuda, pobrecitos, están en quiebra, están en bancarrota, necesitan ayuda, pero yo soy Dios. Yo tengo todos los días la adoración de los ángeles. Yo estoy en un trono. Yo tengo la gloria. Yo estoy rodeado de la perfección. ¿Cómo? Dice, no se aferró. No se aferró. Jesucristo no se aferró. Nosotros decimos, no, que venga primero y me pida perdón. Somos unos tontos. Porque estamos en bancarrota nosotros. Somos seres humanos caídos. Pero nos queremos poner en el lugar de Dios. No, que venga primero. Y a veces hasta metemos a Dios, ¿no? Que te perdone Dios. Porque yo... ¿Te crees más que Dios? Dios dice, no me voy a aferrar a lo que me corresponde. Él no se aferró a lo que le correspondía. Y sigue diciendo el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Me parece que la Reina Valera 60 dice en semejanza de hombre. ¿Por qué dice en semejanza de hombre? Y es curioso que cuando dice la forma de Dios usa la palabra morfín o morfeo, que morfeo es forma. Pero cuando dice semejanza de humano, por ejemplo, cuando decimos algo es amorfo, es sin forma. O morfología es el estudio de las formas. Entonces, cuando dice morfín, es en forma de Dios, que él tenía la esencia de Dios. Pero cuando utiliza la palabra semejanza de hombre, usa la palabra esquema. Esquema en el griego. ¿Qué significa eso? Que él se esquematizó y uno que lo veía como un ser humano. Pero ¿cuál es la diferencia de él con nosotros? Nosotros somos pecadores. Él nunca pecó. Así que se veía como un hombre, pero era prácticamente como el primer hombre antes de que cayera en pecado. Ahora, dice que él adoptó la posición y la semejanza de un esclavo, o la forma de un esclavo, también lo utiliza esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Porque ¿qué hubiera sido un poco más fácil para el Señor? Lo que hubiera sido más fácil para el Señor era haber nacido como hijo de Herodes o como hijo del emperador romano. O sea, es humano, pero es de buena cuna, es de buena familia. Es decir, desde pequeño crecen con privilegios y crecen con cuidados extremos
y con cosas que un ser humano normal no posee, no tiene. Pero él dijo, no, amo tanto a esta gente, amo tanto a estos rotos, a estos quebrados, a estos pecadores, que me voy a hacer esclavo de ellos. Y vean lo absurdo, nace en un pueblito que era considerado menos que una aldea, Belén. Y nace no en una cuna, nace en un pesebre, que era un lugar donde comían los animales. Siempre me acuerdo de un predicador que decía, ¿se imaginan a qué olía ese lugar? Con los excrementos de los animales por allí. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el acostumbrado a la gloria, hacer eso. Pero no nada más eso. Leía yo en este comentario comentario bíblico con la aplicación, de que él no se conformó con ser un esclavo. Un esclavo en la antigüedad no tenía derecho, no tenía voz, no tenía voto, no tenía nada. Y él fue un esclavo. Y él se lo dijo a sus discípulos. Él les dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ese es su amor, ese es su amor. Y el acabose de todo es que muere en una cruz. Yo los quiero llevar a ese punto, cuando tú estés pensando, es que ella me ofendió, es que él me ofendió primero, es que no me dio mi lugar, es que... Piensa en aquel ser perfecto que no le importó el rechazo, no le importó el que lo pisotearan. Siendo Dios, se entregó por ti, por mí. Y murió en una cruz como un criminal. Ahorita ya podemos tener esos adornos, recordando lo que Él hizo por nosotros. Una cruz. Pero en un hogar, en Filipos, era una ofensa. Que una persona en su hogar tuviera una cruz era algo ofensivo. ¿Por qué? Porque allí morían los criminales. Allí moría la gente perversa que era castigada. Y él estuvo dispuesto a eso. Me da risa, y hay varias partes cómicas en la Biblia, en los evangelios, donde va Jesús con Pedro entrando a una ciudad. Y para entrar a la ciudad uno tenía que pagar, así como si hubiera un puente de cuota, para entrar a un poblado uno tenía que pagar impuestos. Era como pasar de México para acá y todo ello, ¿no? O en otros lugares. Y Jesús va con Pedro y le dice, oye Pedro, ¿es justo que paguemos impuestos? O que yo pague impuestos. Y Pedro le dice bien seguro, claro Señor, tú debes de pagar impuestos y yo también. Yo creo que por dentro Jesús se rió, ¿no? Dice, ok, o sea, yo el creador de todas las cosas, le voy a pagar impuestos a estos paganos, ¿no? Y todo ello. Dice, ok Pedro, si estás tan seguro de ello, quiero que vayas al río y pesques un pez. Y el primer pez que pesques vas a encontrar unas moneditas, uno es para tus impuestos y otro es para mis impuestos. Y Jesucristo dice, los hijos de los mandatarios no pagan impuestos. Tal vez tú digas, eso es injusto, pero así es. Así es. Los meros
Los reyes de la tierra no pagan impuestos, es más, ellos reciben. Y Jesucristo pagó. Y no nada más pagó monedas, pagó con su sangre, pagó con su vida. Y entonces la encarnación, el hecho de que Dios se haga hombre, es, tú tuviste el engreimiento, tú tuviste el descaro de anhelar ser Dios. Yo siendo Dios, tengo el amor de hacerme esclavo. Yo tengo la generosidad de, siendo Dios, me humillo. Entonces Pablo dice, oigan, ¿les suena algo esto? ¿Pueden comprender esto? Entonces dice, sientan algo. Mediten en el ejemplo de Cristo. Y muchas veces me entra el orgullo, me entra, no. Yo no voy a doblar las manos. No, si yo tengo la razón, ¿cómo es que me van a ganar? Todavía Jesucristo ante la gente dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué tenemos hambre de respeto? Que nos respeten. Tenemos hambre de reconocimiento. Tenemos hambre de control. Tenemos hambre de que nos pregunten. Tenemos hambre de que nos tomen en cuenta. Tenemos hambre de que nos aprueben. Tenemos hambre de que nos admiren. Es impresionante, a ver si lo pronuncio bien, esta Miss Taylor Swift, así se pronuncia, Swift, está ahorita en la Ciudad de México y alcancé a ver un video, así como pueden ver el video del Sol de Luis Miguel en Argentina, ¿no? Y es impresionante, miles de personas gritando por un ser humano. Tal vez tú dirías, si usted estuviera ahí, usted también estaría gritando, posiblemente. Pero qué tremendo lo que ha de sentir ese ser humano caído, ese ser humano roto, de que le están gritando, de que le están mandando besos, de que están llevando una playera, algo que brinde algo de honor a ese ser humano. Jesucristo renunció a todo eso, mereciendo eso y más, mereciendo más del honor que le pudiéramos dar a una celebridad. Y esto nos lleva al tercer pensamiento. La encarnación de Jesucristo dependió de la fiel afirmación de Dios. Si siendo Dios, a Él no le importa ni lo hace más ni lo hace menos si tú y yo lo afirmamos. No sé si me explico. Para nosotros sí puede significar que nos afirmen o que nos aprueben porque decimos, ay, me tomó en cuenta, me respetó, me dio mi lugar. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Jesucristo no necesita eso. Jesucristo sabe cuál es su lugar. Y Jesucristo, cuando Él oraba, Él decía, Señor, te glorifico con la misma gloria con la que tuve contigo desde el principio. Dice, y voy a ti, Padre. Y voy a ti. Y luego agrega algo incomprensible. Dice, yo te pido por ellos y por los que han de creer por la palabra de ellos, para que ellos también, dice, participen de mi gloria.
Pero fíjense bien, gloria de Dios. Porque cualquier otra gloria es vana gloria. Es vana gloria. En inglés son dos palabras, en español y en griego es una sola palabra, vanagloria. Creo que se escribe como una sola palabra, vanagloria. Pero la gloria que viene de Dios no es vanagloria. La que viene de los hombres es vanagloria. Y mientras más gloria yo recibo, más hambriento estoy de eso. Vean lo que dice versículos 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, ¿qué ejemplo nos da Jesucristo? De que Él depende de la gloria que le da el Padre. Y el Padre siempre le da gloria a Cristo, así como Cristo le da gloria al Padre, así como el Espíritu Santo le da gloria al Hijo y al Padre, y así como el Hijo y el Padre le dan gloria al Espíritu Santo, porque ellos son Dios, estas tres personas son Dios. Y cuando digo son Dios, es que es un solo Dios, pero en tres personas. Jesucristo nos lo dice en varias cartas a través de sus apóstoles. Dice, el que se humilla, el que se exalta, será humillado. Y el que se humilla, será exaltado. Y Jesucristo, Él dijo, gloria de los hombres no busco. O sea, no me interesa, es engañosa la gloria de los hombres. A mí me interesa la gloria de Dios. Y a ti y a mí nos debe de interesar la gloria de Dios. No si alguien te aprueba o no te aprueba. Que duele, duele. Duele que alguien te rechace, duele que alguien hable mal de ti, duele. Pero lo que nos debe importar más es lo que Él habla de nosotros, o lo que Él piensa de nosotros. Eso es lo que más nos debe de importar. Y si nos importa eso, entonces nos vamos a comportar como hijos de Él. Nos vamos a comportar como Él quiere que nos comportemos. Por eso Pablo le dice, oigan, si hay algo, si hay un consuelo, si hay una comunión, si hay algo en el cual podamos experimentar esto, dice, háganme feliz sintiendo lo mismo. Ya no sean egoístas, ya no nada más piensen en ustedes mismos, piensen en los demás. Acérquense. Y nuevamente, y tal vez tú estés pensando, en mi familia yo no vi eso. Yo tampoco lo vi. Yo no tuve los mejores ejemplos. Pero sí tenemos el mejor ejemplo. Ya no puedo yo escudarme diciendo, así no me educaron. O en este país me dicen lo contrario. O sea, ¿qué me dice la Biblia? Dejar de buscar mis propios intereses para pensar en los intereses de los demás. ¿Va contra la corriente? Sí, va contra la corriente, pero ese es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Es el ejemplo. ¿De que luchó? Sí luchó, porque Él el último día de su vida humana entre nosotros,
Él dijo, Señor, si es posible, líbrame de este sufrimiento. Pero nuevamente entró su espíritu de servidumbre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué tremendo es que tú y yo lleguemos a ese punto de decir, ay, no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que me está pasando, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. Es el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo de Cristo. Y si tú y yo seguimos el ejemplo de Cristo, dice el que se va a encargar de exaltarte. Y esto es lo maravilloso, que al exaltar a Jesucristo, Él nos está asegurando, tú y yo, ustedes van a poder participar de la gloria. ¿Por qué? Porque seremos semejantes a Él. Pero fíjense bien, ya no por un deseo pecaminoso como Adán y Eva, que dijeron vamos a ser como Dios, sino es un deseo de Dios de decir, quiero que compartan mi gloria y quiero que estén para siempre conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nuestro pensamiento egoísta es, qué padre el lugar donde estoy, qué bueno que los demás no están. Jesucristo no piensa así. Yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estén, para que participen de mi gloria. Así que, dice el apóstol Pedro, que lo entendió y lo aprendió también, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, y Él los levantará cuando fuere tiempo, cuando fuere su tiempo. Quiero terminar con lo siguiente. Como cristianos, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Pablo lo dice, los filipenses lo entendieron. Existen eventos que nos roban la paz, circunstancias donde queremos ser Dios y tener el control de las cosas. Tenemos mucha hambre de poder, hambre de respeto. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Él no se aferró a su gloria para acercarse a nosotros. Pensemos, cada vez que nos hieran nuestro orgullo, pensemos en Cristo, en lo que Él hizo para acercarse a nosotros. Y termino con una pregunta. ¿Nos acercaremos unos a otros o seguiremos en nuestro propio círculo? ¿Nos acercaremos, tomaremos el tiempo para interesarnos en los demás? Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, aquí estamos, Dios. Gracias por esta poderosa doctrina de la encarnación de Cristo, de que tú te hiciste hombre para vivir entre nosotros. Y Señor, tú usaste esa enseñanza viendo los problemas de orgullo, viendo los problemas de vanidad, viendo los problemas de pleitos, de envidias, de celos que estaban viviendo en la iglesia. Señor, recuérdanos cada vez que queramos pensar en nuestros propios derechos. Recuérdanos que Jesucristo estuvo dispuesto a perder sus derechos para ganarnos, para su gloria. Y Señor, tú te encargarás. No nos pides a nosotros que nos encarguemos. Tú te encargarás de exaltarnos, así como tú levantaste a Cristo, no solamente de los muertos, y no solamente ascendiéndolo, sino también que Él se sentara a tu diestra y que Él recibiera un nombre mundial, que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor, tú eres Señor, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
del Padre. Señor, ayúdanos, porque el pecado no nos deja. Derrama de tu gracia para poder aplicar esto. Necesitamos mucho de tu gracia. Y poder escuchar las opiniones, los comentarios, las palabras de los demás como superiores a las nuestras. Porque en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto con gratitud, Dios.